Daniel, damos la bienvenida al ingeniero Fernando González, asambleísta por la provincia de Tungurahua. Un momento político, como lo reseñamos, sumamente complicado, conflictivo y difícil, con un futuro incierto, una vez que los resultados de la consulta popular sí favorecen a la tendencia del sí. Y creemos que al final va a imponerse en la voluntad popular los cambios planteados por el presidente de la República, pero en un contexto político totalmente distinto. Ingeniero González, buenos días, bienvenido. Y esos contextos son el primero de orden nacional y uno segundo definitivo en el orden provincial, que vuelve a ratificar por parte de los tungurahuenses y ahora ambateños incluso un sentido de cambiar electoralmente su voto, pero no lo creemos solamente por cambiar, sino por otro tipo de análisis y circunstancias respecto a lo que ha sido la gestión gubernamental y la figura del presidente, el economista Rafael Correa. ¿Cuál es su lectura sobre, entre el sábado y el día de hoy, cómo políticamente se ha generado una serie de situaciones que todavía quedan muchas lecturas por hacer? Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Davison, Daniel, a todo el personal de Radio Centro, a la provincia de Tungurahua y al país entero, a través de esta prestigiosa emisora. Jorge, primero manifestarle de corazón, nos estamos muy orgullosos de lo que el pueblo de Tungurahua ha respondido en las urnas. Un voto en favor de la tolerancia, en favor de la libertad, en favor de la democracia. Es que Tungurahua no ha querido nunca, Tungurahua no ha querido nunca que haya abusos en contra de nuestras mujeres, en contra de nuestros ciudadanos, que se les humille diciendo que tienen que pedir perdón para salir libres, o con el ejemplo de la señora Irma Parra de Chimborazo, que fue vejada realmente. Y pues ahí está el voto reflexivo de la ciudadanía, que no ha sido a favor de la oposición de ninguna manera, ha sido en contra del gobierno, Y en ese momento los sentimientos que tenemos son de profunda preocupación por lo que va a suceder en el país, por la actitud del gobierno que en forma arrogante y prepotente el día sábado volvió a descalificar a todos, pero más que nada basándose en encuestas falsas, manipuladas. Y lo grave, lo que dijo, ¿no? Les gané a todos. Yo no sé en este país a qué estamos jugando, Claro. El que gana o el que pierde, Claro. cuando el contexto es otro, el contexto es del país. El que pierde es del país. De cualquier forma, el que pierde es del país. Aquí no ha ganado nadie. El que pierde es del país. Y en ese sentido, Jorge, el señor presidente, sale pues y arma la tarima al estilo de la antigua partidocracia. Se ponen a bailar durante 2 horas y después de este baile en Chuyapata que serán, les avisan de la realidad, les avisan de la verdadera votación del pueblo del Ecuador, y pues en ese momento se reúnen a ver recién realmente los resultados que el pueblo del Ecuador votó y por los cuales habló en las urnas. Ahora, un poco anticipado de esos resultados, ahora ya podemos decirlo, las encuestas que teníamos al final ya de la campaña daban cuenta del triunfo del presidente Correa en 10 de las 24 provincias, 14 ganaba el no. Hoy se ha reflejado una similaridad, son 13 las provincias en las que gana el presidente, 11 en las que pierde, y unas 2 provincias por ahí, una especialmente en las que se dividieron entre sí y el no la votación. Jorge, Y eso era lo que ya teníamos al día viernes de la noche todavía. Así es. En el 50% del territorio nacional, del territorio ha ganado no. ¿No es cierto? En el menos del 50% ha ganado el sí, en términos ya de población. Realmente el 47% tiene el sí respecto al no más la suma de los blancos. No, es decir, no llega ni el 50%. Todavía. Dicho de otra manera, perdieron las elecciones. Si es que a esto vemos que hay un 30% aproximadamente de ausentismo, realmente la votación que tienen a su favor es del 30%. ¿Será, Jorge, que con el 30% pretendan implementar políticas como las que preguntaron en la consulta y las que el pueblo del Ecuador les ha dicho están en contra?
pueden ser legales, serán legítimos, no van a ser legítimos de ninguna manera, Jorge, y a mí me preocupa mucho el problema político que va a afrontar el Ecuador durante estos 3, 4 siguientes meses, porque esto trae graves consecuencias financieras, trae graves consecuencias sociales, trae graves consecuencias legales, ¿no es cierto? En la Asamblea va a producirse un problema muy grave, se van a mandarle la papa caliente hacia la Asamblea, porque tienen que mandar leyes, tienen que mandar leyes para establecer esto. Y en una ley, por ejemplo, será que dicen, aquí no afilia a 10 de una persona, pónganle 20 años. Y como dijimos en su oportunidad, porque toda esta consulta tiene que ser instrumentalizada mediante leyes. La Asamblea, entre comillas, y inventando, podrá ser la mejor ley del mundo, pero esto va para el veto presidencial. Y el veto presidencial va a salir bajo la orden de Alexis Mera y de los Alvarado, que parecen ser los que realmente gobiernan ahora. Porque el presidente, Jorge, no se olvide de que un mes ha estado fuera del gobierno. Un mes, en campaña. Y no se olviden que se firmó un decreto presidencial precisamente a favor de Alvarado y que le generaba 22 facultades más dentro de Carondelet. Ingeniero, ¿puede ser este un punto de inflexión importante, reflexivo para el presidente de la República, para entender todo lo que le ha pasado con su electorado, que hay que reconocerlo así? Fue su electorado precisamente el que con el más del 67% en una ocasión, con el 51% para que no vaya a segunda vuelta, con una constitución del 80%, ¿podemos creer que el presidente logre reflexionar y entender estos resultados y retomar el camino iniciado precisamente por la denominación de Revolución Ciudadana? Mire, debería ser. Yo creo que es el momento de la rectificación, que el gobierno tiene que sentarse a meditar realmente en lo que puede hacer en bien del país. Si es que no lo hacen de esa manera, yo creo que las consecuencias van a ser funestas, ¿no es cierto? Ayer leía a Lourdes Estiván en un comentario que hacía en Facebook, y que con sus ocurrencias puede resumir lo que está pasando. Decía, se prendió la locomotora hacia Bélgica, se encendió la locomotora hacia Bélgica, que es lo que Lourdes Estiván ponía en su Facebook. Y yo creo que esa es la realidad. Si es que el gobierno nacional no se da cuenta de que tiene que gobernar con indios, con cholos, tiene que gobernar con estudiantes, con maestros, con sindicalistas, con agricultores, con regantes, que todos ellos son las bases que no solamente tienen que gobernar con pelucones de la derecha, no, tiene que gobernar para todo el país, pues, tiene que respetar los derechos humanos, no puede efectuar acciones contra ninguna mujer del país, sea negra, mestiza, blanca, pelucona, rica, pobre. Tiene que respetar a todos los sectores. Y es el momento de la rectificación para que el señor presidente de la República, ojalá, meditando adecuadamente de ese perverso círculo rosa que le rodea y de incondicionales que le rodean en diversos sectores del país, los deje de lado para que gobierne precisamente con personas que sean leales no a él, sino al proyecto, porque el proyecto inicial de Revolución Ciudadana tenía otras consecuencias, porque tenía otras ideas. Por eso es que siempre hemos dicho, apoyamos este proyecto inicial de la Revolución Ciudadana. Es cambio en el país, que se necesita un cambio de estructura, pero en tolerancia, respetando la dignidad de la gente, respetando la democracia y estableciendo consensos, Jorge, permitiendo la crítica. ¿Quién nos permite la crítica hacia sí mismo y hacia el gobierno nacional en este caso? Pues no está en nada, está creyendo y está meando fuera de picha. Ahora es la época de la rectificación. Correcto. Yo quiero de que esto en el contexto nacional. En el contexto provincial, lo había dicho el sábado, también es un cúmulo de errores, también es la respuesta de los ciudadanos en función de toda una estructura política desestructurada, sin un franco y claro liderazgo, sino aquellos liderazgos de interés, de acomodo y de control de la provincia. Yo lo he dicho y lo he ratificado con claridad, no ahora en esta consulta, sino lo he dicho a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo le ven cambio en Tungurahua las circunstancias políticas del movimiento oficial de gobierno? Y obviamente en todo el contexto político también entender el voto de los ciudadanos ecuatorianos. Tungurahua es bien patente. A ver, aquí a los movimientos países lo destruyeron, lo desarticularon
las bases del movimiento país fueron las bases del Frente Cívico, que fue un movimiento ciudadano, propositivo, y que tuvo éxito en varias elecciones. A esas bases las destruyeron y simplemente permitieron, y esto fue con claridad Patiño y la cabeza, dos personajes de este gobierno que sin ver más allá de sus propias narices y solamente viendo en sus propios intereses electoreros, no permitieron que el gobierno mantenga una estructura en todo el centro del país. Pero esta puede ser una intencionalidad de orden nacional, una estructuración así, para precisamente no generar nuevos líderes, no generar espacios de debate, de discusión dentro del interior y seguir manteniendo solo la visión del presidente. Esa es la idea del gobierno nacional en este momento. El planteamiento fue una estructura horizontal, pues, en la que se puedan discutir los procesos con la gente. Y la realidad es que simplemente se han destruido todos los sectores organizados. No se olvide que han destruido el gremio, destruyen la CONAIE, destruyen todos los sectores organizados que pueden darles una respuesta, un criterio o una crítica. Y en ese sentido han trabajado también en el centro del país, también en la provincia de Tungurahua. Aquí supuestamente han querido dejar de lado a todas las personas que de alguna manera hacen una crítica o emiten un buen criterio y se han quedado simplemente con los incondicionales, con los que creen que ser de izquierda, Jorge, es dejarse crecer el pelo y hacerse una colita rosa en la parte de achar. Esto creen estos individuos que es ser de izquierda, o de perseguir a los indios en base a acusarlos de terroristas, o a los maestros también en base a acusarlos de terroristas. Esto creen que es ser de izquierda, porque, y la realidad nos da la completa razón. El pueblo, insisto, no ha votado por la oposición, no ha votado por ninguna persona en particular, ha votado en contra de este gobierno. Y aquí en la provincia de Tungurahua, con mucho más énfasis, se ha dicho, pero aquí, ¿quiénes nos están representando en los diversos movimientos políticos y quiénes nos representan en el país? Y en el país, evidentemente, no hay una sola persona. Ingeniero, finalmente, muy interesante el contexto y nos parece que estamos en la línea de entender lo que está pasando en Tungurahua y en el país. Pero finalmente, ingeniero, y aquí hay que entenderlo también de manera fundamental, al margen ya del resultado, sí nos preocupa también la otra parte, que el discurso del triunfalismo del presidente, en cambio, pase hacia el otro sector, al triunfalismo de la oposición, e incluso, me atrevo a decir, al triunfalismo de los mismos medios de comunicación que pueden generar un nuevo discurso en contra del presidente y perder el punto de vista de fondo de lo que ha significado esta votación para un momento de reflexión en el orden político. El país está perdiendo. No hay ganador en absoluto de ningún sector. No hay ganador en el gobierno, no hay ganador en la oposición. El país está perdiendo. Insisto, Jorge, es el momento de reflexionar. Es el momento de ponerse a pensar que se deben cambiar de actitud. Porque si no cambiamos de actitud, si alguien en este país se cree ganador de esto, pues evidentemente está negando, insisto, fuera del pinche. Porque aquí la reflexión tiene que ser cómo logramos establecer un consenso en base a esta difícil situación política en la que nos ha metido el gobierno nacional. Porque ese es el comienzo de los bichos, es la punta del iceberg. Cuidado, ambateños y tungurahuenses, en pensar de que ya luego de la votación del día sábado algo ha pasado en el país o algo ha cambiado. No, no ha cambiado absolutamente nada. Es la punta. Eso se volvió más peligroso. Toda esa polarización existente está totalmente radicalizada. Y el 70% en realidad de la población que no está de acuerdo con el gobierno, ¿qué va a hacer cuando el gobierno trate de imponer estas cosas sobre la consulta popular? Va a haber una reacción, en la asamblea va a haber una reacción, nos va a traer un clima de inestabilidad política que se traduce en un clima de inestabilidad económica, que se traduce en problemas para los más pobres, para los más pobres de la patria, que es de los que supuestamente esta revolución debía defender, y no lo ha hecho de ninguna manera. Así que yo creo que hay que buscar, y el gobierno debería buscar. Yo, por mi parte, por parte de los sectores, que muy modestamente conversan, ¿no es cierto? Debemos hacer esa reflexión, pero el gobierno nacional es en este momento quien tiene la obligación, el deber de abrir el diálogo, el deber de abrir una propuesta diferente, el deber de dejar la arrogancia de lado, la prepotencia, y ponerse y sentar a sus ministros, no a que hagan campaña política, no que trabajen electoreramente, que tanto hemos combatido en épocas anteriores, sino es decirles, a ver, realmente,
ahora sí, conversen con todos los líderes nacionales, libios, indios, cholos, mestizos, regantes, sindicalistas, transportistas, de todos los sectores, y establezcamos una verdad que le convenga al país, no la verdad que le convenga al gobierno. Es decir, cambiar el concepto de divide y reinarás por esta unión hacia la paz. Por el consenso nacional para salir adelante con un Ecuador que sí es posible, pero que no es posible en la forma como lo está haciendo este gobierno, hasta precisamente el día de hoy, porque hasta ahora no veo cambio. No veo ese... Pero hay un silencio. Hay un silencio. Hay un silencio. Y ese silencio ya es una pauta que le ha obligado al gobierno de lo que hoy ha publicado Diario El Comercio, creo que con la semantización más clara, de la euforia a la preocupación. No, la preocupación, se están meando los pantalones. Se están meando los pantalones, porque ya cuando hacen el análisis real, ellos saben que solamente tienen el 30% de apoyo a la población, y que con eso pueden legalizar cosas, no legitimar nada, porque es lo único que va a legitimar el pueblo de Ecuador. Así. Muchas gracias al ingeniero Fernando González, asambleísta por la provincia de Tungurahua. Vamos contigo.